Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, de nuevo con ustedes. Y hoy traemos algo que, bueno, es coincidencial, entre comillas. Yo creo que el Señor es maravilloso y estoy hasta casi emocionado porque ustedes saben que en el blog Tabernáculos, pues tenemos en la columna de la derecha, por ejemplo, que es esta, ¿no? Los destacados, ¿no? Y que hay un día de la semana en el ciclo que llevamos de grabación que lo dedicamos a esos destacados que están en la columna, y precisamente hoy nos toca un destacado muy especial, ¿no? Porque va directo a lo que estamos viviendo hoy, al vídeo que grabamos anteayer, el anterior de Apocalipsis, sobre la guerra de Israel con Hamás. Y bueno, parece que el Señor está haciendo que este Kairos coincida una serie de artículos y de cosas para incidir en algo el que Él quiere llamar nuestra atención y abrir nuestros ojos. Así que les voy a rogar que presten mucha atención. También no es casualidad que hoy sea el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ya saben que hablábamos en ese ciclo el otro día también que probablemente el ciclo de la caída de Misterio Babilonia se complete en el 12 de octubre del año que viene, del 2024, donde tal vez se pueda proclamar el jubileo de esta esclavitud a Misterio Babilonia, estos 100 años de esclavitud últimos, a la última parte de ese sistema de los imperios bestias que ha sido este cautiverio oculto, porque es un cautiverio oculto, un misterio, por eso la Biblia en Apocalipsis a estos 100 años le llama Misterio Babilonia. Bueno, pues ya son las 16:58 aquí en España y sin más demora vamos a comenzar. Este post se titula, es uno de una serie que el doctor Stephen Jones tiene en su blog, que publica uno mensualmente y que nosotros los vamos publicando también desde hace ya 8 años o así, que es de Foundation for Intercession, FFI, que dice Entendiendo la escatología correctamente, el doctor Stephen Jones, y que va a abrir muchos ojos, y yo espero que abra muchos ojos. Y los que ya los tengan abiertos, yo les ruego que oren para que así sea, porque este vídeo abra muchos ojos. Bien, número 401 de 2021, de diciembre de 2021. Esto debería estar aquí, ¿no? Bueno, parece que diciembre de 2021. Ahí. Bueno, entendiendo la escatología. Para entender la escatología tenemos que tener los ojos abiertos. El Señor tiene que quitar nuestro velo y entonces pues podremos ver realmente la escatología como realmente es. Con ese velo corrido, pues lógicamente no podemos ver con claridad. Bien, en la Iglesia de hoy se enseña comúnmente que Israel es el reloj de Dios para el mundo. Me enseñaron esto cuando era niño en mi iglesia. Este punto de vista se hizo popular después que se estableció el Estado de Israel en 1948. Saben ustedes, mal llamado de Israel porque fue un engaño, ¿no? Porque era en Judá, y Judá no es Israel. Y hay que tener en cuenta que los cristianos están confundiendo Judá con Israel, y ese es un error que nos lleva a malinterpretar pues las profecías, ¿no? Y nos lleva a malinterpretar las profecías porque en realidad lo que estamos asistiendo, lo que asistíamos, y lo vamos a ver a lo largo del post,
con la fundación del Estado de Israel es a que el Señor le concedía la revancha a Esaú Edom para quitarse el yugo de su hermano, que se había establecido cuando Jacob le suplantó delante de Isaac, aprovechándose de un Isaac ciego. Y entonces él, luego desesperado, fue donde su padre: no tienes una profecía para mí. Y entonces le dijo: bueno, pues cuando seas mayor, entre otras cosas que le profetizó, te quitarás el yugo. Y entonces, pues ya en la mayoría, en la plenitud del tiempo, pues es cuando el Señor ha decidido darle la revancha a Esaú, o que Esaú le pueda devolver la pedrada a Jacob. Y para eso tenía que cumplirse esa profecía de que él tomara la preeminencia, el mandato de dominio, y eso lo ha hecho a través del establecimiento del Estado de Israel y el sionismo. ¿Y por qué? Esaú Edom. Pues muy sencillo. Esaú Edom, en el año, vamos a ver, 126 a.C., Edom fue conquistado por Judá y fue integrado, o se circuncidaban y se integraban, o si no, pues los pasaban por la piedra o tenían que marcharse. Y entonces decidieron, pues, integrarse en la judería, y hasta la propia enciclopedia judía reconoce que Edom no es otra cosa que Judá en estos momentos. Entonces, esas profecías pendientes de Judá y sobre todo también las de Edom, ¿cómo se van a cumplir? Pues se tenían que cumplir a través de Judá, a través de los judíos. Y por eso el Señor le concede el mandato de dominio, por eso ha permitido que fuéramos esclavizados todos a esa esclavitud babilónica, a la Reserva Federal, a la bestia de la tierra, de los Rothschild. Y entonces, pues eso es lo que ha tenido el mundo en este momento. Entonces, como se han mostrado indignos, ellos, en lugar de producir los reinos, de administrar correctamente el mundo, el mandato de dominio, de producir el fruto del espíritu y de hacer de un mundo justo, conforme a los patrones del Señor, pues lo que han hecho es aprovecharlo para enriquecerse y tratar de esclavizar a todos los demás. Y por eso se les ha acabado su tiempo, y ahora pues el Señor los está removiendo, y estamos asistiendo a su caída. No estamos asistiendo al triunfo del globalismo, sino a su descabalgamiento, precisamente. Fíjense, fue un Isaac ciego bendiciendo por engaño a la persona indebida, a Jacob en lugar de a Esaú. Y ahora mismo una iglesia ciega haciendo el papel de Isaac, engañada precisamente por este engaño sionista, que se llamaron Israel y todo esto, pues resulta que está bendiciendo, está apoyando una iglesia ciega al personaje indebido, y se están haciendo parte con los enemigos de Dios en lugar de eso. ¿Por qué? Pues porque están cegados y no pueden ver con claridad la palabra del Señor. Bien, perdónenme este preámbulo, que luego se habla más en el post, pero era necesario sentar esto para que sepamos qué es el actual Estado de Israel, que es un falso Israel, es un Israel defraudado, es un Edom disfrazado de Israel para asumir la primogenitura en este tiempo y mostrarse indigno, ¿no? Para que pueda el Señor juzgarlo y quitarlo de en medio y entregar el gobierno a los santos del Altísimo, que es lo que viene ahora, no un anticristo, sino el gobierno de los santos del Altísimo. Bien, Israel ciertamente es en muchos sentidos el reloj de Dios, siempre que sepamos quién es realmente Israel. Esta es una de las cosas importantes. Si usted no distingue quién es Israel, pues puede estar confundido, porque si usted parte de hipótesis erróneas, pues va a llegar a conclusiones erróneas. La mayoría asume que los judíos son Israel y que el Estado israelí es Israel, pero durante miles de años los judíos han orado en sus sinagogas para reunirse con las tribus perdidas de Israel. Entendieron la diferencia entre Israel y Judá, o entendían. Judío es la abreviatura de judaíta o judaico. Cuando el reino se dividió en 1931 a.C., después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del reino del norte, con Roboán y Jeroboam y todas esas cosas, entonces las 10 tribus del reino del norte eran conocidas o fueron conocidas como la casa de Israel. Las 2 tribus del reino del sur eran conocidas como la casa de Judá, los judíos y Benjamín, ¿verdad?
A partir de entonces los profetas nunca confundieron a las dos naciones, nunca confundieron las dos naciones. En otras palabras, Judá fue un término usado para distinguirlo de Israel. Por lo tanto, cuando los profetas dieron profecías sobre la restauración de Israel, no se referían a los judíos de Judá, sino a las tribus perdidas de Israel. De hecho, los únicos que tienen profecías de restauración son los israelitas y al contrario de los judaítas, y lo vamos a ver muy claro. El Estado de Israel, creado en 1948, es un Estado judío. Se debería haber llamado Judá o Judea o algo así. Su fundación no cumplió las profecías del Israel bíblico porque hasta el día de hoy las llamadas tribus perdidas de Israel, entre comillas, porque nunca se han perdido, ellos perdieron la conciencia de ser israelitas, pero en realidad se pueden rastrear perfectamente dónde se situaron geográficamente a lo largo de la historia. Y los historiadores lo saben. Todavía permanecen perdidas, al menos para la mayoría de los cristianos. Hasta que no sean motivados para estudiar la historia, no es probable que encuentren a los israelitas. Pero el que estudia la historia, el doctor Stephen Young lo ha hecho, nosotros también hemos leído sus libros sobre la historia de la Iglesia, pues se ve claramente cómo los israelitas marcharon al cautiverio asirio, después de ahí pasaron a la zona de Europa, y etcétera, etcétera. Se puede seguir su rastro perfectamente. Mientras tanto, la profecía que proclama el mismo nombre de Manasés, o sea, Manasés tiene un significado profético, el hijo de José seguirá prevaleciendo porque su nombre profetizó que Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas y a toda la casa de mi padre. Eso es lo que significa el nombre del hijo de José, Manasés, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, pero ya saben que el menor fue el que tuvo la preeminencia, que es Efraín. Bien, pues el hijo de José, Manasés, quiere decir que Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas y a toda la casa de mi padre. Es decir, se iban a olvidar de eso, ¿no? Génesis 41, 51 es el que nos habla de esta situación. Bueno, vamos a ver, esto tiene que ser en tamaño mediano. Bien, José se había perdido en Egipto y se presumía que estaba muerto, y su vida profetizaba un tiempo en el que sus descendientes se perderían en Asiria. Lo mismo que le pasó a José, que estuvo perdido, les pasaría a sus descendientes. Su identidad se perdería, aunque continuarían multiplicándose según la profecía que se dio en el propio nombre de su hermano Efraín, fecundidad. Eso es lo que quería decir. A pesar de que perderían conciencia de ser israelitas, sin embargo se multiplicarían porque Efraín quiere decir fecundidad. Dos ciudades y dos destinos. En 1971, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo de verdad, del Espíritu Santo de verdad o del Espíritu de verdad, mi comprensión de la profecía fue sacudida hasta la médula cuando descubrí la diferencia entre Israel y Judá, que muchos hemos tenido confundida durante mucho tiempo. Cuando estudié Jeremías 18 y 19, aprendí que Israel era como una vasija hecha de barro húmedo y debido a que la mano del alfarero la estropeó, debía ser reconstruida en una nueva vasija. Como una nueva vasija. Jeremías 18, 4, el alfarero se le cae, pero luego lo retoma y hace otra vasija como él quiere. Esta profecía era referida a Israel, no a Judá. Jeremías 18, 3 al 4. Judá, por otro lado, era como una vasija vieja, Jeremías 19, 1, y debía ser arrojada al valle del hijo de Gino, en griego Gehenna. Gehenna o Gehenna. Voy a ponerlo con mayúscula, Gehenna, me gusta más así. El griego Gehenna, ¿no? Ya saben, esa profecía, Jeremías con los ancianos le dice, ve al valle de Gigón, lleva la vasija y rómpela allí en 1000 pedazos, y dice, como esta vasija, que ahora ya no se puede recomponer, así va a ocurrir con Jerusalén, que no se va a poder recomponer. Jerusalén fue destruida 2 veces, en la época de Babilonia, después en la época de Tito, y
siempre ha sido reconstruida hasta ahora. Entonces, lógicamente, esa profecía que dice que no se puede reconstruir está por cumplirse. Si Jeremías no era un profeta mentiroso, y todos sabemos que no lo era. Así que estamos todavía pendientes de esa destrucción total y definitiva de Jerusalén. Escuchen esto, destrucción total y definitiva de Jerusalén. En Jeremías 19:11 Dios dice: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como se rompe una vasija de alfarero que no puede volver a repararse. Escuchen, que no puede volver a repararse. Profecía de Jeremías. El destino de Judá y Jerusalén era el opuesto al destino de Israel en Jeremías 18:4. Jerusalén fue destruida por los babilonios en el 586 a.C. y nuevamente por los romanos en el 70 después de Cristo, pero en ambas ocasiones la ciudad fue reparada, es decir, reconstruida. Por lo tanto, si creemos al profeta, solo podemos concluir que ocurrirá otra destrucción en el futuro. Al final, la ciudad dejará de existir. Como quien dice, no hay dos sin tres, y esa parece ser que viene la definitiva, como dicen algunos. Esto significa que la ciudad terrenal de Jerusalén no, escuchen, no será la capital del reino de Cristo. Esto significa que la ciudad vieja terrenal de Jerusalén no será la capital del reino de Cristo como erróneamente hemos creído muchos años. En cambio, su capital será la Nueva Jerusalén. Y los profetas en el Antiguo Testamento no distinguían de la Nueva y de la Vieja Jerusalén, aunque sabían que Jerusalén es un plural, y que hacía referencia a dos ciudades, ellos no distinguían cuál. Tenemos que ir a Juan, al Nuevo Testamento, para ver a qué Jerusalén se está refiriendo esas profecías. Y se refieren a la Nueva Jerusalén, no a la Vieja. Bien, la capital será la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad que Abraham buscaba, porque estaba buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Esta ciudad es la capital de una patria mejor, es decir, celestial. Hebreos 11:16. Abraham ya estuvo en Judá, en Israel, en lo que se llama Palestina, todos sabemos. Sin embargo, él seguía buscando una patria mejor, entonces está claro que no era esa. ¿Cuál era? La Nueva Jerusalén, la patria celestial. ¿Mejor que qué? Mejor que la vieja tierra de Canaán o Palestina, que más tarde se conoció como Israel y Judá. Mientras Dios convertiría a Israel en una nueva vasija, no recuperaría ni repararía la vieja vasija de barro que Jeremías había echado en la Gehenna. Había arrojado, vamos a poner arrojado a la Gehenna. Tampoco cumplirá su promesa llevando a los israelitas de regreso a la vieja tierra. Esa no es la promesa. El Señor no se comprometió llevando a los israelitas de regreso a la vieja tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque Hebreos 11, 14 al 16 dice: porque los que dicen tales cosas dejan claro que buscan una patria propia. Y de hecho, si hubieran estado pensando en esa patria donde salieron, habrían tenido la oportunidad de regresar. Pero en realidad deseaban una patria mejor, es decir, la celestial. Como digo, no estaban regresando a aquella. Ellas, si eso hubiesen podido, ellos querían otra patria diferente, la celestial. Entonces la promesa no es regresar a esa, sino a la celestial. La patria que buscaba Abraham, Isaac y Jacob, que buscaban, no era la patria de la que salieron, es decir, de la cual fueron exiliados por los asirios. Por lo tanto, el regreso de los judíos a esa vieja tierra no cumplió las profecías de Dios para Abraham ni para los israelitas en general. Escuchen, por lo tanto, el regreso de los judíos a esa vieja tierra no cumplió las profecías de Dios para Abraham ni para los israelitas en general. La vieja tierra era solo un tipo profético y una sombra de la verdadera tierra prometida. Es por esto que Abraham, Isaac y Jacob, estando en la vieja tierra, confesaron ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. Vieja y nueva Jerusalén, Jerusalénes, perdón, vieja y nueva Jerusalénes, porque son dos, ¿verdad?
Otra clave importante para entender la escatología es ver que el nombre Jerusalayim es un hebreo dual, literalmente significa dos Jerusalén, dos Jerusalén o dos Jerusalenes. Vamos a poner así, dos Jerusalenes. Por lo tanto, cuando los profetas se refieren a Jerusalén, debemos discernir qué ciudad de las dos es. Si no, pues estamos confundidos, porque si aplicamos lo de la nueva a la vieja, la mascamos, como decían en Dominicana. Los profetas del Antiguo Testamento no discernieron entre las dos ciudades, aunque los antiguos rabinos debatieron la razón por la cual la ciudad era un hebreo dual, pero no sabían por qué. Estaban ciegos todavía a eso. Los escritores del Nuevo Testamento, en cambio, sí conocían la respuesta. Pablo compara las dos ciudades con Agar y Sara y nos dice también que esas dos mujeres representan los dos pactos, Gálatas 4, 24 al 26. Al final dice Pablo, Agar y su hijo deberán ser echados fuera, Gálatas 4:30, porque la ciudad terrenal y sus hijos carnales no heredarán el reino de Dios. Repetimos, la ciudad terrenal y sus hijos carnales no heredarán el reino de Dios. Lea Gálatas 4:30 que dice que Agar y su hijo, en este caso, son como los ismaelitas, ¿verdad? A pesar de que son judíos, son ismaelitas. Qué tremendo. Bueno, esta comprensión por sí sola pone patas arriba la escatología moderna. Cualquiera que entienda claramente esta revelación en la palabra de Dios no puede ser sionista. Lógicamente, no puede apoyar eso porque es una entelequia. No es la palabra de Dios. En cambio, confesará ser hijo de Abraham y nacido de su madre Sara, no de la vieja Jerusalén, que es Agar, porque si no, vamos fregados. La destrucción de Jerusalén. Agar y sus hijos serán echados fuera al final. Y es lo que estamos a punto de ver y quizás ha comenzado ese proceso con esta guerra que estamos viendo. Digo quizás, ¿verdad? Tiene muchas probabilidades, muchos boletos de ser así por las fechas y los ciclos en que nos estamos moviendo. Agar y sus hijos serán echados fuera al final. Jeremías 19, 10 y 11 describe esto en términos de la completa destrucción de Jerusalén. Isaías 29, del 1 al 8, está de acuerdo con Jeremías, que da más detalles sobre esa destrucción. Es el veredicto de Dios contra Ariel, un nombre poético para Jerusalén. Ambas profecías pues, nos dicen que probablemente tiene que ser, nos hacen pensar, sobre todo la Isaías, que va a ser una bomba nuclear que va a arrasar y debido a la contaminación atómica, ¿no? Pues lógica radiactiva, pues lógicamente no va a poder ser reconstruida. Y lo mismo le espera a Damasco probablemente, tal vez sea destruir a Damasco primero y después la revancha del mundo musulmán, de los árabes, del Islam, será hacer lo mismo con Jerusalén. Y así, pues, tanto el cristianismo sionista como el judaísmo, como el Islam, pues se muestran confundidos y entonces pues empezarán a decir, bueno, pues esto parece que no era lo que nosotros, que no estábamos bien encaminados. Solo los vencedores o los que tienen salud de tabernáculos, pues son los que están en lo correcto. Y estamos a punto de ver abrirse muchos ojos. Dios dice en Isaías 29:2. Bueno, ese es el veredicto que decíamos, no sé si lo leí, de Dios contra Ariel, que es Jerusalén, nombre poético de Jerusalén, un nombre poético para Jerusalén. Ese es el veredicto de Dios, la destrucción definitiva. Dios dice en Isaías 29:2, traeré angustia a Ariel, es decir, Jerusalén. Yo acamparé contra ti, fíjate, dice el Señor, a Jerusalén. Yo, el Señor, acamparé contra ti, te rodearé y levantaré contra ti obras de asedio y levantaré contra ti torres de batalla. Entonces serás abatido, le dice Ariel a Jerusalén. Entonces Dios le dice a la ciudad, la multitud de tus enemigos será como polvo fino. Aquí es donde la mayoría de los maestros de la Biblia malinterpretan, porque definen como enemigos de Dios a los ejércitos extranjeros que sitiarán Jerusalén, del que el propio Dios dice que los envía. Yo te rodearé, yo te sitiaré, yo. Sin embargo, Dios afirma ser
él quien lidera el sitio contra la ciudad. Luego, los que sitian la ciudad no son sus enemigos, son los que él está enviando, son sus ejércitos. ¿Es Dios entonces el líder de los enemigos de Dios? No puede ser. Los enemigos tienen que ser otros. ¿Quién son? Los que están dentro de la ciudad, los sionistas, los judíos que rechazan a Cristo y los que los apoyan también. No, los enemigos de Ariel son los que ya están ocupando la ciudad ahora mismo. Los enemigos no serían las tropas que Dios dirige contra Ariel, sino los judíos que ya estarían ocupando la ciudad. Cuidado, sionistas y cristianos sionistas y los cristianos que están en Jerusalén, salgan de ahí, porque están corriendo un riesgo extremo. Esta ocupación tuvo lugar en 1967, cuando los israelíes tomaron el control total de la ciudad y comenzaron a expulsar a los palestinos. Esos son los sionistas, los israelíes, los llamados israelíes falsamente, en realidad, cuando los israelíes, vamos a ponerlo entre comillas, porque en realidad son judíos, tomaron la ciudad. Pues ya saben, cristianos, vayan a Pella, a la Pella actual, no sé cuál será para ustedes la Pella actual, pero salgan de ahí porque el oráculo está en marcha. Los enemigos de Dios se definen legalmente en Levítico 26 del 40 al 41. Dios dice que cuando alguna de las tribus de Israel o Judá actuara con hostilidad contra Dios, es decir, contra Jesucristo, como está haciendo el sionismo, entonces también los trataría como a enemigos suyos. Como a enemigos suyos. Isaías 63:10 está de acuerdo diciendo: pero ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo tanto, se volvió a sí mismo para convertirse en su enemigo. Dios, enemigo de Judá, en aquel entonces, o de Israel en su sitio. Luchó contra ellos. ¿Cómo? Tribulaciones, cautiverios, todas esas cosas que ustedes saben. Así es como debemos entender los enemigos de Ariel en Isaías 29:5, los que ya están en esa ciudad, que no están siguiendo al Señor, que están contaminados, que están corrompidos, y no los ejércitos que el Señor envía para juzgarlos. Los enemigos de Dios son los sionistas que han ocupado el lugar donde acampó David. Repetimos, los enemigos de Dios son los sionistas que han ocupado el lugar donde acampó David. El lugar debería haber sido Ariel, el león de Dios, pero Dios lo convirtió en Ariel, el fogón, hogar o chimenea de Dios. Esos dos sentidos tiene la palabra de Dios. Bien, el león de Dios, pero como no cumplieron ese papel, al contrario, iban a cumplir el papel de fogón, de hogar, de chimenea de Dios, ahí donde se quema la leña, pues para cocinar y todo eso. Ya que Ariel, o para el altar, ya que Ariel tiene un doble sentido. León es Ari, el león de Dios es Ariel. El siempre se refiere a Dios, ¿verdad? Ari, a él, es decir, león de Dios. Ezequiel 43 del 15 al 16 en la Biblia de las Américas traduce a Ariel como fogón de altar, donde se calienta, donde se quema la leña para el altar, para los sacrificios. Isaías usa el término para decirnos qué se suponía que fuera la ciudad, el león para decirnos qué se suponía que fuera la ciudad, el león de Dios, y también en qué se convertiría. Un fogón de altar, es decir, un lugar para el fuego. Esto también encaja con la descripción de Jeremías 19:12. Que dice así: así trataré a este lugar y a sus habitantes, declara el Señor, para convertir esta ciudad en Tofet. Tofet era donde se quemaba la basura, el valle, la agenda, valle de Tofet, el valle del hijo de Ben-Hinnom, como quieran. Tofet significa lugar de fuego ardiente. Una ortografía alternativa de Tofet, alternativa es Tofet con PH en vez de eso, que quiere decir escupir. Los profetas usan ambos términos para transmitir la idea de que Dios escupiría sobre ese lugar como una maldición. Así Dios muestra su gran disgusto por la ciudad de Jerusalén en contraste con su amor por la ciudad celestial que es su esposa, Apocalipsis 21:2. La escupida de Dios
es una maldición. Cuando Dios escupe a alguien es como una maldición, ¿verdad? Jeremías 24 habla de dos cestas de higos que representaban dos clases de judíos, unos buenos y otros malos. Los higos buenos fueron aquellos que se sometieron al justo juicio de Dios, mientras que los malos higos fueron aquellos que se negaron a estar de acuerdo con el juicio de Dios, no querían ir a Babilonia y se negaron, ¿verdad? Bueno, en cambio los que se sometieran, ir allí, someteros y tal, porque Jeremías 29 del 17 al 18 dice dice de los malos higos: los haré como higos reventados que no se pueden comer por su podredumbre. Los perseguiré a espada, con hambre y con pestilencia, y los convertiré en terror de todos los reinos de la tierra, por maldición y horror y silbido y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado, ¿verdad? ¿Cómo ha quedado Jerusalén? Silbaban algunos cuando pasaban por allí. El profeta fue perseguido en su tiempo por los higos malos, es decir, quienes no creyeron en su mensaje. Así escribió en Lamentaciones 3:65: les darás dureza de corazón, tu maldición estará sobre ellos. Esta maldición no violó la promesa de Dios a Abraham cuando dijo en Génesis 12:3: al que te maldiga yo maldeciré. Los malos higos no eran los hijos de Abraham. Escuchen, los malos hijos no eran los hijos de Abraham porque no tenían la fe de Abraham. Así como los sionistas no son los hijos de Abraham porque no tienen la fe de Abraham. Pablo nos dice quiénes son los hijos de Abraham en Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por tanto, Dios no pecó al maldecir, esto lo he puesto hasta con letra un poco como gigantesca, ¿no? Vamos a ver, lo voy a poner con letra normal para seguir el mismo criterio. Voy a ponerlo con letra mediana, simplemente. Y en negrita todo, eso sí. Por tanto, vamos a ver, perdónenme, así. Repito, por tanto, Dios no pecó al maldecir a Judá ni a escupir sobre Jerusalén, porque no eran hijos de Abraham. Dios tampoco maldecirá a nadie por atreverse a creer la palabra dada a Jeremías y enseñar lo que Dios dice acerca de maldecir a los hijos malos. Esto me recuerda que una vez la esposa de un líder de la denominación en la que yo estuve me dijo: ten cuidado, Chema, porque el Señor, pues si dices esto que estás diciendo de Jerusalén y de todas estas cosas, el que maldice, el Señor lo maldecirá y tal. Pues mírense, lo maldecido que estoy. Así que no tengan miedo ustedes al cambiar y adoptar la verdad, porque no van a ser maldecidos por el Señor. Dios tampoco maldecirá, repito, a nadie por atreverse a creer lo que dice la palabra dada a Jeremías y enseñar lo que Dios dice acerca de maldecir los higos malos. De hecho, aquellos que se ponen del lado de los higos malos, es decir, los cristianos sionistas, corren el riesgo de ser maldecidos por Dios. Salid en medio de ellos, a que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tenemos que salir de ese campamento equivocado, ciego, para que no recibamos parte de sus plagas. La maldición de Dios sobre los profetas y videntes. La visión profética de Isaías de la destrucción de Ariel en Isaías 29 del 1 al 8 tuvo serias implicaciones cuando otros profetas de ese tiempo se negaron a escuchar la palabra del Señor. Cuando los hombres rechazan cualquier parte de la palabra, se vuelven sordos y ciegos a esa palabra. Y tú, tus ídolos de corazón, no quieres, tú solo quieres oír lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, pues Dios te va a profetizar conforme a los ídolos de tu corazón, haciendo que creas la mentira. Te va a enviar esos profetas mentirosos para que tú sigas empecinado en tu mentira y te quedes ciego y sordo a esa palabra. Esa es una consecuencia natural de no recibir la palabra de Dios. De los ídolos del corazón, de los prejuicios, de los preconceptos, de las doctrinas preconcebidas. Por favor, esté dispuesto siempre su corazón a que el Señor ensanche el sitio de su tienda cuando le muestra la verdad.
no tenga temor de rechazar sus falsas creencias, porque todas las hemos tenido y las hemos ido variando conforme hemos ido creciendo. No, usted no tiene por qué aferrarse a algo que es erróneo. Al contrario, no tenga temor de recibir el vino nuevo, la nueva revelación, la nueva verdad. Dice, en los siguientes versículos leemos, atrévete y espera, cegaos y sed ciegos, porque el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de sueño profundo, Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Toda la visión en los versículos 1 y 8, toda la visión, es decir, en los versículos 1 a 8, será para ti como las palabras de un libro sellado, que cuando se lo entreguen al que sabe leer y escribir diciendo por favor lee esto, dirá no puedo porque está sellado. Hay cristianos que hoy están leyendo esto que es tan claro y sin embargo no lo pueden entender, no lo pueden recibir. Entonces se entregará el libro al analfabeto diciendo por favor lee esto y él dirá no sé leer. En otras palabras, debido a que los profetas y videntes de la época de Isaías se negaron a creer en la visión de Isaías y porque rechazaron la idea de que Jerusalén sería destruida por el sitio de Dios y que las personas que ocupaban la ciudad eran enemigos de Dios, Dios cerró sus ojos y puso una manta sobre sus cabezas para que no pudieran entender la palabra de Dios. Una manta. Cerró sus ojos con una manta es un velo espeso, ¿no? Esta condición ha continuado hasta el día de hoy porque vemos a muchos grandes profetas y videntes que tienen dones inusuales y que no pueden comprender la visión de Isaías, esa tan clara. Piensan que Jerusalén nunca será destruida, piensan que la ciudad terrenal será la capital de Cristo en el reino. Piensan que los hijos de la carne son el pueblo elegido por Dios. Piensan que Dios está del lado de los judíos israelíes que actualmente ocupan Jerusalén. Son judíos, no son israelitas. Piensan que aquellos que se oponen al sionismo y la ocupación judía de Ariel son enemigos de Dios. O sea que los enemigos somos nosotros. Dice Mateo, han cerrado sus ojos para no ver y han endurecido sus oídos para no oír. No quieren cambiar. Y entonces dice, ¿cómo quieres cambiar? Te voy a dejar sordo y ciego. Bien. Aunque saben leer y escribir, dicen proféticamente, no puedo leer esto, se entiende porque está sellado. El problema no comenzó en nuestro tiempo, ni siquiera en los últimos siglos. La ceguera vino en los días de Isaías, específicamente sobre los profetas y videntes, y este legado se ha transmitido a sus hijos e hijas espirituales hasta el presente. Afortunadamente, Dios siempre se ha reservado un pequeño remanente de profetas, videntes y personas en general para llevar la palabra de verdad a través de cada generación, los vencedores de cada generación. Espero con ansias el día en que se elimine esta maldición de la ceguera. Esta también es la promesa de Dios. Isaías 29:18 dice, aquel día los sordos, es decir, profetas y videntes, oirán las palabras de un libro y desde su tristeza y tinieblas verán los ojos de los ciegos. Probablemente cuando vean la destrucción de Jerusalén dirán, entonces desde sus tinieblas y su tristeza por su error, pues se arrepientan. Los que vemos podemos leer Isaías 29 del 1 al 8 con entendimiento y somos precursores de una promesa futura para todos. Sin embargo, parece que los ojos y oídos de los profetas y videntes no se abrirán hasta que Jerusalén haya sido destruida y Agar y sus hijos carnales hayan sido echados fuera. Este será probablemente el evento que asombrará a los profetas y los obligará a buscar la verdad con todo su corazón. Y bueno, pues lógicamente estábamos confundidos, Señor, nos arrepentimos en polvo y ceniza, muéstranos, abre nuestros ojos. Y entonces empezarán a recibir el anticristo y la tribulación. Bien, vamos a ver que esto también está aquí. Discúlpenme que lo voy a poner todo en letra normal. Bien, dice, mientras tanto, la mayoría de los profetas y videntes están ciegos en esta área y en un área relacionada. Al considerar a los hijos de la carne como el pueblo escogido de Dios,
no es posible que comprendan el concepto de anticristo de Juan. Por lo tanto, piensan que el anticristo es la bestia del Apocalipsis de Juan, cuando de hecho es la cuarta bestia de Daniel 7:19, Roma, el anticristo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Al no comprender el principio de un día durante un año, al no comprender el principio de un día como un año, vamos a ver, un día durante, de un día como un año, generalmente enseñan que la gran tribulación, entre comillas, es un periodo futuro de 7 años en lugar de los 7 por 360 años, 7 veces. 360 años. Rara vez fechan la tribulación bíblica desde la caída de Jerusalén en el 604 a.C., sino que la empujan hacia el futuro. Y Jerusalén ya cayó, de ahí comenzó la tribulación. La gran tribulación lleva muchos años de tribulación, que se lo digan a los judíos, ¿verdad? Desde entonces, una tras otra. Al no entender los dos pactos, piensan que Cristo residirá en Jerusalén y someterá al mundo a una forma de adoración del antiguo pacto con un templo físico, sacerdotes, levitas y sacrificios de animales. Atentos a esto, ¿no? Hay un libro del doctor Stephen Jones que también lo hemos grabado ya en vídeo que se titula Los dos pactos. El antiguo pacto es la promesa de Dios al hombre de cumplir la ley, que es lo que vive hoy en día la mayoría de los cristianos, que a pesar de que están en el nuevo pacto, viven conforme a eso y tratan de cumplir, aunque sea con la ayuda del Espíritu Santo, la ley y no sé qué, y hacer las cosas para Dios y tal, para esto, ¿no? Mientras que el nuevo pacto es la promesa de Dios de que Él iba a grabar en nuestros corazones la ley y que Él lo iba a hacer. Es decir, el cristianismo del viejo pacto es lo que el hombre hace para Dios y el del nuevo pacto es lo que Dios hace para el hombre. Una diferencia abismal. Por eso estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por eso hay que entrar en el reposo de Dios. Por eso hay que cruzar el Jordán, que ese ya saben que es mi tema, de la muerte a la carne al ego y entrar del otro lado al reposo de Gilgal. Primero al reposo, porque si no estamos en reposo no podemos entrar a conquistar toda la tierra. Bien, entonces es como un volver al viejo pacto. Dicen que la edad de la gracia, entre comillas, terminará como si el nuevo pacto fuera una interrupción temporal para un arreglo más permanente del antiguo pacto. Es decir, el viejo pacto, sin embargo, el pacto de la gracia ha sido solamente un paréntesis para después volver al antiguo pacto de forma permanente, un pacto antiguo pero como renovado, reformado, con sus sacrificios y con todo el tema levítico otra vez. Es que de verdad que es tan evidente que es increíble que no nos hayamos dado cuenta mucho antes. Así se pisotea la sangre de Cristo y la gracia misma, entendiendo las fiestas proféticas. Un diluvio de la verdad viene con el diluvio del Espíritu Santo, que va a venir con este último gran avivamiento, el derramamiento de la doble porción, que también lo tienen en mis dos libros, en mi libro Finisterre al borde del Jordán, y que da título también al blog Tabernáculos, último gran avivamiento. Porque el Espíritu Santo, es decir, es el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, va a traer un diluvio de verdad. Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad de Dios se ha dicho abiertamente desde el principio, pero los sordos no pueden oírla, ni los ciegos pueden leerla con claro entendimiento. La verdad acerca del destino de Jerusalén no es el único punto ciego. Durante siglos la Iglesia se olvidó casi por completo de la tercera gran fiesta del Señor, la fiesta de los tabernáculos. Tenían algo de comprensión de la Pascua y Pentecostés, pero tabernáculos de la Pascua y de Pentecostés, pero tabernáculos se perdió en gran parte. Esta fiesta comenzó a revelarse al cuerpo de Cristo en su conjunto con el movimiento de la lluvia tardía de 1948 a 1952,
junto con la restauración de todas las cosas. Pero incluso ese mover de Dios estaba dividido, porque algunos rechazaron la revelación de la restauración de todas las cosas que George Houghton, el padre del movimiento, llegó a comprender. Sin embargo, rechazaron esa parte de la restauración de todas las cosas. Algunos se resisten a pensar que Dios puede restaurarlo todo, como que no tuviera poder. Y como que la obra de Cristo no tendría un valor mucho mayor que la que hizo Satanás a través de Adán, ¿no? No obstante, Tabernáculos fue revelada y presentada al mundo a través del libro de Josh Warnock, también lo tienen en el blog Tabernáculos o en el blog Finisterre, no sé, La fiesta de los tabernáculos, un libro excelente. Y por lo tanto se logró un progreso de los hombres y los hombres comenzaron a tener la visión de ir más allá de Pentecostés hacia la tercera fiesta. Años más tarde, Clayton Moore, uno de los padres fundadores de los hombres de negocio del Evangelio completo, escribió Más allá de Pentecostés, que también lo tienen o en el blog Finisterre, en los tabernáculos, no sé, un libro excelente que muchos han leído. Bueno, él conocía, el doctor Stephen Jones conoció personalmente a Clayton Moore, que falleció hace poquitos años, comió con él, estuvo con él conoce todo esto y conoce muy bien a Josh Warnock, sus libros, su literatura. Él dice que Josh Warnock y Clayton Moore han sido como los Josué y Caleb de esta época, que son los que han visto por lo menos, subieron al Pisga e incluso entraron un poquito, aunque para mí se han quedado en precursores, pero el doctor Stephen Jones realmente es el que el Señor ha usado para llevar esta revelación de tabernáculos más allá. Otros precursores, Martin Stendhal, Evi, incluso, ¿cómo se llama este negrito? Nunca me acuerdo, tan famoso, ¿no? En fin, muchos otros que hay por ahí, ustedes lo saben, que el Señor ha usado como precursores. El rapto. La enseñanza del rapto desarrollada por Nelson Darby, en la década de 1850 fue construida sin ningún conocimiento de los días festivos. Me pongo aquí especialmente de las fiestas de otoño, que son las que profetizan la segunda venida. Dice, él y sus... Vamos a ver, perdone, que esto también está aquí desorganizadito. Vamos a ponerlo así y así. Él y sus sucesores, como Scofield, no tenían ojos para ver que las fiestas de primavera profetizaban la primera venida de Cristo y que las fiestas de otoño profetizaban su segunda venida. Primer chivo, segundo chivo, primera paloma, segunda paloma, hay dos venidas, dos obras diferentes. Algunos pensaban que todo quedó completo en la primera venida, consumado es, sí, lo de la primera obra, pero falta la segunda obra, que es quitar el pecado. La primera fue cubrir, tapar, expiar el pecado, y ahora viene la segunda obra, que es quitar el pecado, hacerlo desaparecer. Si hubieran sabido de la fiesta de tabernáculos, la teoría del rapto nunca habría echado raíces en la Iglesia, que este es otro de los grandes errores de ceguera de la Iglesia, por falta de revelación, tal como lo interpretan, pero la teoría de Darby también se basó en una multitud de otros errores que he descrito en esta serie de FFI, que hemos dicho, Foundation for Intercession. La Biblia de referencia de Scofield solidificó estos errores en los corazones y las mentes de los creyentes del siglo pasado. El logro culminante fue cuando se estableció el Estado de Israel en 1948. Es cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, ya que esto pareció confirmar todo el sistema dispensacional de Darby y Scofield, pero si los hombres hubieran conocido la historia de Saúl Edom, habrían, es decir, el pleito, la controversia de Sion, habrían reconocido lo que realmente estaba sucediendo. La promesa dada a Esaú fue que Jacob tendría que devolver el mandato de dominio en algún momento de la historia. Vean Génesis 27, 40,
King James Version, para darle tiempo a Esaú de demostrar su indignidad y de por qué Dios no lo había elegido a él. Pues eso es lo que ha hecho ahora claramente Misterio Babilonia, el sionismo, mostrarse indigno, todo el sistema bancario, todo este sistema babilónico, y por lo tanto, fuera de aquí, ya vosotros no servís para lo que yo quiero, para mis objetivos. Los edomitas fueron conquistados y absorbidos por los judíos en el 126 a.C., por lo que debemos mirar a los judíos del mundo para ver cumplir esta promesa a Esaú y Edom, esa promesa que estaba pendiente. Así que Malaquías 1:4 profetiza del sionismo de Edom que se ha cumplido en el sionismo moderno. Edom siempre ambicionando la tierra de Israel y todo eso. Pues eso se ha cumplido en el sionismo moderno. Es un movimiento edomita y el motivo es un movimiento edomita. Vamos a poner movimiento edomita con mayúscula. Y el motivo de Dios era darle a Esaú la justicia que merecía después de haber sido defraudado por Jacob. No obstante, el éxito de Esaú es solo temporal, o ha sido solo temporal porque ya su tiempo se ha acabado, se acabó en el 2014 y se les ha dado 7 años de plazo para arrepentirse, pero no han querido dejar. Por eso les queda hasta el 2024 para su caída definitiva, si estamos bien encaminados. También se requería que los judíos cumplieran las profecías dadas a Judá en Génesis 49:10. Judá fue llamado a dar a luz al Mesías, el rey. Lo hicieron, aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Judá permaneció más años y tal porque tenía que dar lugar, pero después fallaron igualmente. Esto provocó una división en la tribu de Judá entre los que aceptaron a Cristo y los que lo rechazaron. Se repite de la historia de los higos buenos y los higos malos. En realidad, los judíos verdaderos son los que se quedaron con el príncipe de la tribu, que era Jesucristo. Así comenzó la iglesia en Hechos, en Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto, eran judíos, y esos eran los verdaderos judíos, no los que los rechazaron y sus sucesores hasta nuestros días. Fue la misma ruptura que se vio en Jeremías 24 en las 2 cestas de higos. De hecho, hoy en día se observa la misma brecha en todas las naciones. Pablo nos dice en Romanos 2 del 28 al 29, ¿quién es un judío y quién no es un judío? Aquellos que dependen del antiguo pacto con su señal de circuncisión física no son judíos, ni reciben la alabanza de Judá de Dios, porque no tienen la fe de Abraham, como decíamos antes. Por otro lado, aquellos que tienen fe en el mediador del nuevo pacto son de hecho judíos, es decir, son de la tribu de Judá, según la definición de Dios, y los verdaderos israelitas son esos judíos que tienen la fe en Jesucristo, pero que han madurado, que son los vencedores, son Jacobs transformados en Israel. Jesús profetizó del fin de los tiempos en Mateo 24 del 32 al 33. Aprended ahora la parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que vosotros también, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que está cerca, justo a la puerta. Señor, si usted me está oyendo, no se ofenda por esto. Yo he estado ciego como lo está usted ahora y he cambiado. O sea, no estoy diciendo que yo soy más listo que usted, ni que soy un súper... No, yo he aprendido esta revelación, pues el Señor la ha traído a través de estos siervos y otros, y ha abierto mis ojos. Eso no me hace a mí más digno que usted. Ahora, usted se puede arrepentir de haber creído todos esos errores y asumir la verdad. Eso es lo que tiene que hacer ahora, pero no ofenderse por la verdad. La higuera infructuosa... Vamos a ver que esto... está también desvirolado. Lo vamos a poner en negrita. La higuera infructuosa en cuestión era la que Jesús había maldecido anteriormente en Mateo 21:19, diciendo, nunca más saldrá fruto de ti. Escuchen todas estas cosas porque son importantísimas y súper claras. Este árbol tenía muchas hojas, pero no fruto. Jesús estaba buscando fruto y no estaba impresionado en absoluto por sus hojas, que es lo que tiene la higuera ahora mismo, un montón de hojas, la higuera de Judá, desde que se fundió el estado este mal llamado de Israel. Un montón de hojas, pero fruto ninguno, al contrario.
asentados o raíces terroristas y tratando de esclavizar al mundo, esparciendo la corrupción, el satanismo y un montón de cosas más. Bien, entonces, en la parábola de la higuera, Jesús nos hizo una última cuestión para hoy. Cuando veáis que esta higuera echa más hojas, sabréis que el fin está cerca. La mayoría de los maestros de la Biblia entienden que esto se cumplió en 1948 y estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con ellos. En lo que diferimos es en que piensan que esta higuera dará fruto en algún momento. Si fuera así, entonces Jesús resultaría ser un falso profeta. Señores, esto es tan claro y tan evidente. Si el estado actual de Israel, que es Judá en realidad, diera fruto, entonces Jesús fue un falso profeta, porque dijo que la higuera nunca jamás daría fruto, la vasija nunca jamás podría ser reconstruida. Aunque eso está escrito claramente, la mayoría de los profetas de hoy no pueden leerlo con entendimiento porque sus ojos están oscurecidos. Es decir, es como que están llamando, Jesús les dijo, no, no pueden dar fruto, pero ellos están empeñados en que lo van a dar. Es algo increíble, ¿no? Que hayamos querido por muchos años todo eso. Pero los ojos de ustedes están bendecidos y abiertos para conocer su palabra. Así que no me queda más que orar para que el Señor bendiga los ojos de los cristianos sionistas de la Iglesia, para que vean estas verdades claras, para que puedan entender la escatología correctamente. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, como ven, no hay coincidencias. El Señor está trayendo, haciendo que las cosas coincidan y converjan. Está coincidiendo con lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, esa guerra de Israel con Hamás. Está coincidiendo con lo que hemos estado grabando en vídeo estos días. Está coincidiendo con el día de la Hispanidad, 12 de octubre, y estábamos hablando, como decíamos al principio, que probablemente el 12 de octubre del 2024 se pueda proclamar el jubileo, la liberación de Misterio Babilonia. Por favor, estudien esto, mírenlo, sean como los cristianos de Berea, escudriñen las Escrituras, pidan al Señor que abra sus ojos a la verdad. Hay una oración que pusimos el otro día, también en los grupos, que es una oración personal mía, la oración para que el Señor quitara los ídolos de nuestros corazones, porque si tenemos ídolos en los corazones no podemos recibir la verdad. Bueno, pues aquí nos quedamos. Para el próximo día vamos a ver, que no es coincidencia también, es uno de los libros que tenemos en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Si ustedes pinchan aquí en los libros corregidos y reeditados de Dr. Stephen Jones, pues les va a llevar aquí vamos a ver, no sé cuál es. Esto como que se me ha movido, no, perdón, sí, estaba aquí. Esto les va a llevar pues al libro que tenemos aquí. Si pinchan ahí en la columna, pinchan en donde pone libros corregidos y reeditados del doctor Stephen Jones que hemos visto antes, entonces les va a llevar a esa página donde tienen los libros del doctor Stephen Jones que ya están revisados, tienen todo, pero esos ya están además revisados, y aquí vienen, esa es la foto original que él tiene, la lucha por el derecho de nacimiento, por la primogenitura, que habla del pleito de Sion, de la controversia de Sion, desde la época de Saúl y Jacob hasta su manifestación final con el sionismo, que no es otra cosa que Edom disfrazado de Judá, o de Israel, mejor dicho. Y aquí tienen ustedes también, si la ven más abajo, también dentro de la misma columna del blog, lo tienen también más directo, pero con una imagen que yo le puse que creo que es muy acorde, la oscuridad, ceguera, y tanto, pues aquí se habla como la masonería, el cristianismo, el judaísmo, el islam, etcétera, ese error, esa confusión que hay con respecto a todo esto. Bueno, pues nada más, aquí les dejo. Ha sido un post que de verdad mejor no nos podía venir. Por favor, préstenle mucha atención. Les espero para el próximo día, no sé si será mañana viernes o el lunes, y bueno, pues hasta entonces que Dios les bendiga y que lo pasen muy bien.